A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Alegría. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa pide a la Fiscalía investigar posible manipulación de datos de homicidios entre 2009 y 2023. Acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica entrará en vigencia el próximo 1 de octubre. Arranca el proceso para las matrículas extraordinarias de estudiantes del régimen Sierra. En el segmento de opinión, movimientos de izquierda o populismos farsantes. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Mambrú se fue a la guerra. Ramiro Ruiz, el país decepcionado. Noticias del día. Presidente Noboa pide a la Fiscalía investigar posible manipulación de datos de homicidios entre el 2009 y el 2023. En los últimos días salió a la luz una investigación que muestra una posible manipulación sistemática de datos de homicidios en Ecuador durante las administraciones gubernamentales pasadas. Ante este informe, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció algunas medidas la mañana de este viernes 6 de septiembre. El primer mandatario dijo haber solicitado al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el inicio de una auditoría interna y la verificación del manejo, procesamiento y obtención de los datos sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas desde el año 2009 hasta el 2023. Además, dijo que solicitará a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre la posible falsificación de documentos públicos y que abra una investigación formal y exhaustiva sobre la gestión de Pablo Aníbal Izquierdo durante su periodo como asesor de salud de la presidencia entre el 2011 y el 2013. Actualmente Izquierdo se encuentra detenido y es procesado por investigaciones ante un posible delito de comercialización de pornografía infantil, según el Ministerio Público. El primer mandatario también invitó a periodistas de investigación de cualquier tendencia, antiguos funcionarios que quieran rendir versión y a la sociedad civil en general para recoger información respecto a este caso.
El acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica entrará en vigencia el próximo 1 de octubre. Este 6 de septiembre de 2024, en Quito y como parte de un encuentro bilateral entre Ecuador y Costa Rica, la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, y su par costarricense Manuel Tovar confirmaron que a partir del 1 de octubre de 2024 entrará en vigencia el acuerdo comercial suscrito entre ambas naciones. La confirmación se dio a conocer luego de realizar el intercambio de comunicaciones oficiales entre los ministros de Estado, concluyendo así los procedimientos legales correspondientes para su entrada en vigor. Este acuerdo comercial, que establece un marco jurídico adecuado para normar y fomentar el intercambio comercial e incrementar las inversiones, incluye 20 capítulos de diversas materias, entre los que se destacan género y comercio, propiciando la inclusión de la mujer en el comercio internacional, protección de derechos laborales y estándares medioambientales, buenas prácticas regulatorias, MIPYMES y comercio electrónico. La ministra Sonsoles García recalcó la importancia de este acuerdo comercial que se enmarca en los objetivos estratégicos del Ecuador por promover una integración regional y posicionar al país en los mercados más exigentes del mundo. Por su parte, el ministro costarricense Manuel Tovar manifestó que este acuerdo permite retomar la ruta de la apertura comercial y una mayor integración internacional con poderosas herramientas generadoras de oportunidades para el comercio y la inversión. Costa Rica es un mercado importante en la región. En el 2023 fue el destino número 13 de las exportaciones no petroleras del Ecuador hacia América Latina y el Caribe, alcanzando 36 millones de dólares, de los cuales el 39% correspondió a manufactura, el 38% a pesca y el 11% a la agroindustria. En una estimación conservadora, se espera que el acuerdo comercial motive el incremento hasta en un 10% del intercambio comercial de bienes, aprovechando el potencial del comercio y beneficiando así a los encadenamientos productivos y a la generación de plazas de empleo. Arranca el proceso para las matrículas extraordinarias de estudiantes del régimen Sierra. El Ministerio de Educación informó que desde este 6 de septiembre del 2024 arrancan las matrículas extraordinarias para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía. Agregó que el proceso se extenderá hasta el 30 de enero del 2025 con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes. La entidad añadió que las matrículas extraordinarias permiten que los niños que por diversas razones no pudieron matricularse durante el periodo ordinario accedan al sistema educativo. En un comunicado de prensa detalló que el proceso es totalmente en línea y cuenta con nuevos filtros de seguridad que protegen la información personal de los estudiantes, garantizando la confidencialidad de los datos. Además, dijo que los representantes deben realizar la matriculación según la disponibilidad de la oferta educativa en cada institución y la ubicación de la residencia de los estudiantes. Quienes deseen acceder a este proceso deben ingresar a la página web Juntos por la Educación, www.juntos.educacion.gov.es, y seguir los pasos que se solicitan. Lo más importante es tener a la mano la cédula de los estudiantes y la planilla de luz eléctrica. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Jorge Carrillo. Él es el secretario nacional de Gestión de Riesgos, para hablar sobre la situación de los incendios forestales aquí en Quito, en la capital. Escuchemos lo que dijo. Sí, un dato importante que debe conocer la ciudadanía es que del 90 al 95% de los incendios forestales son de origen antrópico, es decir, los produce o los inicia el ser humano. Las condiciones climatológicas lo que hacen es agravar la situación. ¿Por qué? Porque condiciones de viento, de humedad y de temperatura hacen que los incendios se transformen en incendios que no se pueden controlar, es decir, que se transformen en incendios activos. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? La mala quema agrícola, la quema de basura en las quebradas de Quito, que es una de las razones que se presume, que todavía se está investigando, pero se tiene un indicio muy fuerte en que la quema de basura, las fogatas incontroladas, que no tienen supervisión, colillas de cigarrillo que se dejan en algunos sectores pues prendidas. Esto ha ocasionado lo que hoy estamos viviendo como país. Entonces aquí es un llamado a la ciudadanía, primero a no hacerlo, a trabajar con las normas de prevención que hemos
hecho una campaña con el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, con el Ministerio de Agricultura, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y, y sobre todo que si ven que un vecino, un familiar, está haciendo este tipo de actividades, más aún en esta época del año, pues denunciarlo a las autoridades correspondientes. Lastimosamente no se tienen cámaras en todo el país, en todos los sectores, pero donde no se tenga cámaras, un celular nos puede ayudar a determinar a los responsables, que finalmente lo que hace es afectar los medios de vida de los ecuatorianos. Es bastante grave. Jorge, quisiera preguntarle hasta la fecha cuántas hectáreas se han quemado lamentablemente por este tipo de incendios. Sí, a ver, nosotros tenemos un corte en este momento, hemos manejado una fecha de inicio del 23 de agosto, porque fue cuando han comenzado esta serie de eventos. Tenemos 17.000 hectáreas de cobertura vegetal quemada en este momento. Esto debido a que se han presentado 724 incendios forestales. Tenemos 3 personas heridas y ventajosamente, debido al trabajo articulado entre el gobierno nacional y Cuerpo de Bomberos, no tenemos ningún fallecido. Es una cifra bastante grande, 16.000 hectáreas, y bueno, de estos incendios, los que están actualmente activos que usted mencionaba son 14. ¿Cómo se están controlando? ¿Cómo se está trabajando articuladamente con los bomberos de distintas zonas del país para que se puedan controlar estos incendios? ¿Cuánto destina el gobierno nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, para poder controlar estas emergencias? Sí, a ver, para poner un ejemplo, nosotros como gobierno central estamos en la tarea cuando la emergencia es cantonal, cuando la emergencia es provincial, tenemos el deber y la tarea, y lo estamos cumpliendo, de dar apoyo con recursos adicionales. ¿Qué recursos se han activado? Pues en este momento se encuentran activos 3 helicópteros, 2 de la Fuerza Aérea, 1 del Ejército Ecuatoriano, trabajando en la liquidación de incendios. Tenemos 2 en la capital de la República por parte de la Fuerza Aérea, que ya al momento ha hecho 13 descargas, se han hecho 13 descargas, han comenzado el día de ayer. El día de hoy, justamente después de esta entrevista, me voy a dirigir al puesto de mando unificado, tanto en Nayón como en Pifo, para verificar que se estén haciendo las descargas correspondientes. El otro helicóptero se encuentra en este momento en Azuay, también dando soporte, y el día de ayer, esto es importante, y aquí quiero agradecer al gobierno de los Estados Unidos, gracias a la rápida gestión que ha hecho el gobierno nacional a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se han adquirido 2 Bambi Buckets nuevos que se van a sumar al soporte que ya tenemos en este momento en territorio. Esto asciende más o menos a un valor de $130.000, cada Bambi Bucket cuesta $65.000, y el día de ayer ya fue entregado al ejército ecuatoriano. En un par de días, debido a que deben hacer los acoples correspondientes a los helicópteros, vamos a poder tener una mayor cantidad, capacidad de despliegue a nivel nacional. Bueno, importante entonces que se dé esta ayuda que también se necesita para aplacar estos incendios. Bueno, ¿qué podemos esperar para los siguientes días, secretario? Porque no sabemos si el clima va a continuar como está, seco, con mucho sol, y eso, claro, es propicio para que se den estos incendios forestales. ¿Qué podemos esperar para los siguientes días y semanas? Sí, en este momento tenemos una alerta meteorológica vigente, la número 48, emitida por el INAMI, donde básicamente indica que tenemos una zona probable de incendios justamente en el sector de la Sierra Centro hacia la Sierra Norte. Y en este momento lo importante ahorita es contar con el apoyo de la ciudadanía, a la ciudadanía hacer un llamado a que trabajemos en la prevención de estos incendios. Este es un trabajo que no solo es de las autoridades hacemos nuestra parte, pero necesitamos que también los ciudadanos hagan la suya. Diego Pérez, docente del IAN en Radio Sucesos, habló acerca de las cifras de la investigación de Arduino Tomasi. Veamos la nota. A ver, me parece que si bien son cifras que están presentadas, creo yo, a partir de una investigación y hay un trabajo serio e importante por detrás, creo que también es necesario, por un lado, discernirlas en el sentido de entender cuál es la lógica atrás de la presentación, atrás de la presentación de las cifras, y no leer en ellas mucho más ni nada más que lo que están expresando, ¿no? Es decir,
Me parece que hay una serie de datos ahí que, por ejemplo, marcan efectivamente una, una, eh, una serie de actores, una serie de personas que habrían fallecido en un contexto, pero que no en todos los casos esto puede ser atribuido a una cifra negra de asesinatos, por ejemplo, ¿no? Y siento que ese es quizás el problema más grueso, el problema más difícil dentro de estas cifras, dentro de estos datos, porque de alguna manera hay una utilización de esas cifras para decir algo que no necesariamente están diciendo, ¿no? Ahí me parece que es algo complejo. Claro, de ahí uno se pone a preguntarse varias cosas, como por ejemplo, 7.300 y pico de muertes no determinadas. ¿Qué pasó? Digamos, no son desaparecidos, pero ¿qué pasa con los familiares que no exigieron justicia? Que se les diga su esposo se murió porque se suicidó, porque se accidentó o porque le mataron de un tiro. ¿Qué pasa con esos casos judiciales? Una pregunta. ¿Qué pasa con los servicios forenses? Había una ineptitud que no se puede determinar si un señor se cayó del puente, se chocó en un carro o le metieron 3 disparos. Y la otra, ¿cuántas cifras de muertes no determinadas existen en la actualidad? ¿Es un número también alto? Bueno, ahí, a ver, yo creo que partamos un paso hacia atrás, ¿no? La calidad de los datos que tiene la administración pública en el Ecuador en general, en particular la calidad de los datos que se manejan en el sector seguridad y Sniper con más puntualidad, tiende a ser muy pobre. Hay una investigación reciente que hizo una colega, Lorena Piedra, alrededor del tema de las masacres del 2021, por ejemplo, y en esa investigación ella también está relatando que hay una serie de fenómenos que giran alrededor de las masacres carcelarias. En unos casos, por ejemplo, se encuentra que las personas asesinadas en las cárceles, el nombre no corresponde con los datos del ADN. Hay un fenómeno de intercambio de prisioneros en algún momento a través de pagos a líderes de bandas, ¿no? Para que entre una persona a cambio de otra. Luego, no todos los datos son coherentes porque los datos de ingreso en las cárceles tampoco son necesariamente coherentes, no han sido llevados con rigurosidad y por lo tanto, en el caso de esta investigación a la que me refiero... Esto por lo menos demuestra malos manejos estadísticos. Por lo menos un manejo pobre e irresponsable. Luego podemos añadir una línea más, una capa más, alrededor de cuestionarnos quién se beneficia de que los datos no sean claros, ¿no? Y son las mismas organizaciones las que se benefician de que no sepan que Diego Pérez está en la celda 24 y por lo tanto le cambian a esta persona por alguien más, ¿no? Y así se va generando una ola de corrupción, de responsabilidad que puede terminar dándonos este tipo de datos. O no sepan que, se señala Masi. En Impacto Informativo, Ana María Ayala, directora del ECU 911, habla sobre los incendios en Quito. Veamos la nota. En efecto, alrededor del mediodía, la tarde de ayer, recibimos las primeras llamadas de emergencia y auxilio para poder cubrir las emergencias en esas zonas, ¿no? Estábamos hablando de la zona de Nayón, de Iturcachi y Chibubulo. En ese momento lo que se hizo fue articular con la entidad competente, directamente con Cuerpo de Bomberos, con el Distrito Metropolitano de Quito, para que ellos pues puedan acudir de manera inmediata y constatar realmente la gravedad o el alcance del incidente reportado. En efecto, se constató de incendios de manera simultánea en las diversas zonas, de tal manera que se pudo redireccionar los recursos necesarios a través de diversas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud. También se articuló con la Autoridad de Tránsito Municipal para que pues, ellos puedan un poco guiar a las rutas de acceso y las diversas entidades como Secretaría de Riesgo para pues, poder determinar el contingente que se requería en ese momento de que se empezaron a recibir las llamadas. Esto fue de manera ascendente durante toda la tarde. Se establecieron otros operativos directamente ya con el GAT
directamente quien pues tomó el control de la emergencia, estableciendo pues un puesto de mando unificado, entre pues pudimos articular también con el gobierno local ayudas directamente que fue enviado por parte del gobierno central, como por ejemplo los helicópteros que estuvieron llegando esta mañana y pues que fueron realmente un factor fundamental para poder erradicar y mitigar los incendios, de tal manera que de los 4 reportados el día de ayer, actualmente a la presente fecha, tenemos que Chiribulo está controlado, el que está activo es Nayón, igual está recibiendo pues todo este contingente por parte también del apoyo gubernamental, y Utulcachi están en este momento realizando descargas con helicópteros, por lo cual se espera pues que en esta tarde, en esta noche ya pues se pueda tener controlado totalmente ese incendio, de tal manera que nos quedamos con uno, que es Nayón, al cual pues igual se está brindando el apoyo constantemente. ¿Qué pasó con este incendio que se generó al parecer en este mediodía en el barrio Paluco, cerca del Trébol, acá en la avenida General Rumiñahui? Sí, ese incendio fue controlado de manera inmediata. Asimismo, siempre estamos evaluando los recursos, por ejemplo, los recursos que fueron enviados a Chiribulo, que ya está controlado, regresaron a la zona que lo requiere. En este caso, pues me parece que es el Trébol el que fue reportado en esta tarde y fue también controlado de manera inmediata. Hasta esta hora, entonces, los esfuerzos se están concentrando en lo que es Zambi-Sanayón. Correcto, sí. Utulcachi también ya está terminando el proceso. No podríamos determinar, tenemos que esperar la información oficial de Cuerpo de Bomberos, que es quien está a cargo de esta emergencia, para poder determinar si en efecto ya Utulcachi está totalmente controlado. De lo que se nos ha manifestado, todavía hay un proceso, me parece, de ya finalización, y nos quedaríamos solamente con Nayón. Sí, pues esto le iba a decir, directora, porque los vientos lamentablemente no están a nuestro favor, y eso fue la razón por la cual algunos incendios como el de Itulcachi, como lo de Zambisa, como lo de Nayón, se reactivaron a esta madrugada, ¿no? Con unas llamaradas tremendas. Así es. En efecto, justamente eso era un poco el nudo crítico de este operativo, porque es incierto, dependíamos de la velocidad del viento, y pues para eso pues se aplicó también el contingente, inclusive en la articulación que se hizo ayer con el COE, se establecieron otros parámetros preventivos para, en caso de que esto se extienda o se vuelva a propagar, poder articular de manera adecuada e inmediata. La ciudadanía en este momento está muy pendiente, no solo pues por el carácter de los incendios, sino por algunas disposiciones fundamentales que parten desde el gobierno nacional. Por ejemplo, el tema de las clases, el tema de la actividad en los diferentes planteles educativos. 22 planteles hoy se mantuvieron por la vía virtual. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Sí, la información oficial lo emite directamente el Ministerio de Educación a través de su página web. Entiendo que están evaluando en virtud de los resultados pues que emita el COE. En virtud de aquello pues se tomará la decisión más adecuada, toda vez que el peligro que es inminente el día de ayer, más allá de los incendios, era el tema del medio ambiente, ¿no? Habían casos reportados de asfixias, de problemas ya de congestión nasal, pulmonar. Entonces es por eso que se tomó la decisión a nivel del Ministerio de Educación que los niños pues estén a buen recaudo en sus hogares. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Movimientos de izquierda o populismos farsantes. En las últimas semanas hemos escuchado que las izquierdas venían dialogando con la finalidad de llegar a acuerdos y participar unidos en las próximas elecciones. Más allá de que ese ejercicio quedó en nada, es necesario hacer una breve revisión de esos movimientos motejados como de izquierda. En el Ecuador hay varios,
Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular ex-MPD, Revolución Ciudadana, Pachacutic. Esas agrupaciones políticas ofrecen un extenso menú de cambios estructurales a la sociedad ecuatoriana. Doctrinariamente, esos grupos se derivan de una u otra forma de planteamientos marxistas, así como del socialismo científico. El comunismo propugna la eliminación de la propiedad privada y la extinción de las clases sociales como mecanismo válido para lograr una sociedad más igualitaria, equitativa y justa. Esta doctrina tuvo una enorme influencia en movimientos obreros, campesinos y en general en las clases menos favorecidas de la sociedad. Ese sistema elimina la propiedad privada, planteando que todos los bienes, así como los medios de producción, deben pasar a poder y manejo del Estado, postulando que la sociedad llegue a su perfección o llegará a su perfección cuando la igualdad entre todos sus miembros sea una realidad. Suena muy bien, ¿verdad? Los regímenes comunistas en la práctica han devenido en sistemas de gobierno totalitario, donde un estrecho grupo de personas que se enriquecen impúdicamente manejan a su antojo las decisiones del Estado, imponiendo reglas muchas veces abusivas, mismas que lo que han conseguido es ampliar la frontera de la pobreza y la marginación social, alejándose del paraíso terrenal ofertado. En nuestra América Latina proliferaron los autodenominados movimientos socialistas del siglo XXI, llegando al poder en Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil y Ecuador, como resultado del hartazgo popular de una vieja y gastada clase política que dentro de esquemas conservadores o liberales no lograron, ni mucho menos, la solución de los acuciantes problemas de la mayoría de la población, que se ha ido empobreciendo más y más. Todos esos gobiernos se apoyaron en nuevas constituciones, dictadas a medida para controlar todas las funciones del Estado, los organismos de control y en forma particular la justicia. En la práctica, esas propuestas populistas, dictatoriales y amorales constituyen imitaciones caricaturescas de fascismos que gobernaron Alemania e Italia. El populismo se caracteriza por el fuerte liderazgo de personajes carismáticos que se presentan como enemigos de las clases acomodadas, fomentando la cultura nacional y autóctona, rechazando siempre al imperialismo norteamericano. Este tipo de gobiernos lo primero que hace es convocar a asambleas constituyentes para supuestamente modernizar la organización política del Estado, más en la práctica lo que hacen es desestructurar un sistema democrático para otorgar todo tipo de herramientas al Ejecutivo que termina controlando todos los poderes del Estado. El mensaje populista apela a emociones. Sus gobiernos basan su fuerza en una constante y bien estructurada publicidad engañosa y una comunicación permanente, a más de una cadena de obras públicas sobrepreciadas, claro, todas ellas, tejiendo de esta forma una base de sustentación clientelar que cree ciegamente que no existe mejor propuesta que la de esos líderes mesiánicos que, en la práctica, han terminado procesados penalmente como consecuencia de manejos corruptos. Esos populismos, además, cooptan
a los rectores de los procesos electorales para tenerlos en su bolsillo y asegurar el conteo de votos, sin importar la verdadera voluntad popular expresada en las urnas, con el fin de perennizarse en el poder, como lo estamos viendo ahora mismo en la hermana República de Venezuela, en donde, a pesar del repudio mundial, el narcodictador populista Maduro sigue atornillado al poder con el único apoyo de narcomilitares corruptos como medio para evitar la cárcel por la inmunda acumulación de crímenes cometidos. En nuestro Ecuador, la nueva feria electoral ha incorporado distintos populismos de izquierda, de centro, de derecha. Allí no importan las ideologías, que en la mayor parte de candidaturas no existen. No importa el candidato tenga o no conocimientos vastos sobre la profundidad de la megacrisis que nos afecta, y sobre todo estructure y presente un programa serio de soluciones concretas. Lo único que les importa es hacerse del poder, en muchas ocasiones para incorporar poder político al poder económico y favorecer intereses de pequeños grupos. Lo que verdaderamente les importa dentro de una feria ilimitada y repugnante de codicia es consumir hasta el hartazgo esa poderosa y alucinante droga que se llama poder, que transforma e idiotiza a determinados personajes, haciéndoles creer que son iluminados y hasta semidioses. Editorial. Mambrú se fue a la guerra. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua, qué dolor, qué pena. Vendrá para la Pascua o para la Navidad. Do, re, mi, do, re, fa. O para la Navidad. Un editorial del diario El País de Madrid del 22 de agosto del 2024 informa que entre el 2023 y 2024 el gasto en defensa mundial ha subido en un 6.8%. Se entiende este aumento si pensamos en Oriente Próximo y Ucrania, en la lucha contra el crimen internacional y en las tensiones geopolíticas de varias partes de nuestro planeta azul. Datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, Estocolmo. Medalla de oro para este gasto. Fábrica de morcillas de sangre humana, mancos, cojos, muertos, con los efectos secundarios de orfandad y sufrimiento. Ruanda multiplicada. Y para los fabricantes, champán, bellas mujeres, yates, caballos árabes y una gran sonrisa. El malestar en la cultura, 1930, y Cartas dirigidas a Einstein, 1932, de Sigmund Freud, contiene una pregunta y una respuesta al problema de la guerra. ¿Qué dice esta creativa hipótesis? La guerra es algo propio de la naturaleza humana. ¿Cómo? Por la tensión de dos instintos. Ambas pulsiones son completamente opuestas y ambas siempre en lucha. Eros es vida, vitalidad, dinamismo, sexualidad y búsqueda de placer y supervivencia. Thanatos representa el deseo inconsciente de muerte, de vuelta a lo inorgánico, de regresión, reposo y disolución, sujeta a la más conflictiva de las pulsiones que forman parte de su instinto, la pulsión de muerte. Freud dice que la humanidad es incapaz de suprimir el Thanatos, que desafía las estructuras de la razón y de la moral y afirma que mientras existan seres humanos existirá el conflicto entre ellos. Google.com. Así pues, concluye que la guerra es el fracaso de la civilización. Un profesor de humanidades pregunta a sus estudiantes sobre la guerra: Roberto,
¿Qué dices de las guerras de la Ilíada de Homero? Mi abuelo pensaba que fue una historia sanguinaria que enaltecía a los héroes, una causa justa para vengar un robo imponderable. No pude terminar mi lectura. ¿Y tú, Henry? Repite lo que Heráclito pensaba acerca de la guerra, que los juicios políticos son las armas más efectivas de una guerra. El profesor dio un salto olímpico. No te burles. Si no lo sabes, te expulso de este honorable recinto. Henry se quita el sombrero. Para Heráclito, el conflicto y la tensión son motores del devenir y del orden universal. Hannah Arendt reflexiona sobre la violencia y la guerra como fenómenos que surgen cuando las estructuras políticas y morales de la sociedad se desmoronan, y advierte de manera enfática que las armas de destrucción masiva son un peligro existencial para la humanidad. Por ejemplo, en Ecuador, como las instituciones del matrimonio, de la unión de hecho, están desmoronándose principalmente a causa de la violencia del machismo, el Estado debería regalar a cada mujer casada o soltera un revólver con las respectivas municiones para su defensa ante el impulso de muerte de su compañero. Que así sea. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El país decepcionado. Ramiro Ruiz. En el país existen más de 200 partidos y movimientos políticos. La Constitución abre la posibilidad para el kiosco político. Se han dado casos de candidatos que organizan un movimiento con el gusto y a la medida. Basta un porcentaje de firmas de respaldo y está hecho. No se trata solamente del número exagerado de organizaciones políticas en un país pequeño y pobre. Simplemente el país no los necesita. Las leyes para aplicar y cumplir la Constitución han permitido el presidencialismo, la usurpación de poderes, la creación de más de 40 ministerios y subsecretarías con rango de ministerios. Desde que terminaron los 10 años de Rafael Correa, ningún presidente fue capaz de cambiar la Constitución que redactaron en Montecristi de acuerdo a la disposición intelectual y a la corriente de moda del socialismo del siglo XXI. Legalizaron constitucionalmente el abuso de poder. Observemos uno de los mandatos de la Constitución: la creación de más de 40 ministerios y subsecretarías con rango de ministerios. Cada ministerio requiere funcionarios. La burocracia se ha multiplicado por 3 o 4 con respecto a los 14 ministerios que existían gracias a la Constitución de 1998. No se requiere más. La burocracia gigante y gruesa ha creado un presupuesto de 10.000 millones de dólares cada año. Esa cifra demuestra abuso, privilegios y politización. Cada funcionario contratado por el socialismo significa votos comprometidos, diezmos obligados, corrupción legalizada. Sigamos a la justicia. Se crearon organismos de justicia y las ambiciones por alcanzar presidencias y privilegios. Es la entidad del reparto de jueces corruptos que cobran coimas para disminuir penas y conseguir la libertad de delincuentes. Nunca antes en la historia de Ecuador la Constitución y las leyes de la justicia permitieron a los delincuentes la prisión en el domicilio o el uso de grilletes. Las leyes de la justicia son débiles, se lleva el viento y permite el vuelo de los malhechores. El país ha quedado pasmado observando a muchos delincuentes beneficiados con la rebaja de penas. Suficiente que el criminal acepte la culpa a cambio de información. Las leyes facilitan estas decisiones. El Código Orgánico Penal abre la puerta a la impunidad. Los prófugos de la justicia ya no tienen la tentación de buscar refugio en Cuba, Venezuela o Guatemala, porque allá se terminó todo atractivo con el sueldo básico de $4 y la alimentación de arroz con frijoles negros todos los días del año. En este artículo tocamos apenas contados ejemplos de los problemas del país y el fracaso de la actual Constitución. Se suman los sistemas obsoletos de la educación y salud, el desastre administrativo y financiero del IES, la organización y ejecución de la violencia y el narcotráfico desde las oficinas de las cárceles. ¿Por qué los presidentes Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa no tuvieron las agallas de cambiar la Constitución? No es suficiente el patriotismo, sino el entusiasmo para cambiar la situación económica, combatir el atraso social, deshacer la violencia y arrasar la corrupción. ¿Qué les pasó a los últimos 3 presidentes?
¿No supieron honrar a la mayoría de ecuatorianos que les dieron el voto? ¿Desapareció de sus mentes la visión de un país nuevo, con una constitución viable, ajustada a la cultura y a las necesidades del país? Hasta hoy no se intenta eliminar el socialismo del siglo XXI. Los decretos ministeriales, presidenciales, leyes de los gobiernos seccionales conforman un sistema populista arraigado en Ecuador. Basta una mirada a los países alineados a la democracia liberal para afirmar sin discusión que el socialismo o el comunismo no son la solución para los problemas de igualdad y prosperidad que necesita el Ecuador. El socialismo del siglo XXI y el populismo no favorecen al desarrollo de los pueblos, más bien facilitan la permanencia del subdesarrollo. Si Ecuador quiere reducir los niveles de pobreza y defender la democracia, no puede tomar el camino populista. La crisis política que vive Ecuador se debe al populismo autoritario o socialismo del siglo XXI. De la lista de 16 candidatos, 2 o 3 son democráticos y enfrentan un espacio político complicado y son rechazados por los movimientos del populismo autoritario. Sin embargo, el rechazo no es una mayoría política, pero es peligroso. Aunque el consenso democrático y liberal está golpeado, terminará recomponiéndose. Esta es la esperanza del país. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Llegan a la República Democrática del Congo las vacunas contra la viruela del mono donadas por la Unión Europea. 100.000 dosis de vacunas contra la viruela del mono llegan a la República Democrática del Congo. Fabricadas por la empresa danesa Bavarian Nordic, han sido donadas por la Unión Europea a través de la Autoridad de Respuesta y Preparación para Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea. Llegan 3 semanas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia sanitaria de gravedad internacional. These deliveries are part of the 215,000 vaccine doses that the European Commission's HERA, that is the Health Emergency Preparedness and Response Authority, procured and also pledged to share with affected countries in Africa. Las autoridades congoleñas confirmaron que esperan que lleguen otras 100.000 dosis este mismo sábado. UNICEF llevará a cabo la campaña de vacunación en las provincias más afectadas. Socios occidentales como Unión Europea y Estados Unidos han asegurado la llegada de hasta 380.000 dosis de vacunas MPOX. La mayoría de los casos y muertes por viruela del mono se han producido en la República Democrática del Congo, donde se detectó por primera vez la nueva variante y donde la mayoría de las infecciones se dan en niños menores de 15 años. Tras el brote mundial de viruela del mono en 2022, los países ricos respondieron rápidamente con vacunas y tratamientos de sus reservas. Sin embargo, tan solo unas pocas dosis han llegado a África a pesar de las peticiones de los gobiernos del continente. Viviendas en Colorado hechas con ladrillo de barro que cortan el fuego. Estas son las nuevas casas que se están construyendo en ciertas áreas de Colorado. Zonas que hace 2 años fueron azotadas por incendios forestales que arrasaron más de 1,000 viviendas. La mayoría de las nuevas construcciones utilizan materiales comunes e inflamables, pero no así esta casa, hecha de bloques ignífugos de tierra comprimida. Así que el cliente me llamó y me dijo que le parecía que todavía se escuchaba un fuerte sonido de los vientos y que quería una casa que obviamente fuera resistente al fuego o incluso a prueba de fuego. Y de esta idea nacieron estos bloques de tierra comprimida hechos con barro ligeramente fangoso que es rico en arena y arcilla. Como pegamento se le añade cal mineral. Esta mezcla se coloca en una tolva, se presiona y listo. Se obtiene un bloque de tierra comprimida recién hecho. Luego, se secan al aire durante 1 mes y estarán listos para ser usados. Al momento de colocarlos, se deja espacio entre las filas de bloques, que posteriormente se rellenan con aislamiento. Dentro de los muros de piedra, se ponen barras de refuerzo para hacer la vivienda resistente a los terremotos. Mantendrá su fuerza durante cientos, si no miles de años. Espero que este edificio continúe en pie. Para Mateo, propietario de una casa construida con bloques de tierra comprimida, su nueva vivienda le devuelve la tranquilidad. Con esta metodología, la casa no temblará, no se sentirá el viento desde el interior de la casa, incluso si hace mucho viento afuera. Ventajas obtenidas al aprovechar
aprovechar esta técnica moderna a base de adobe. Catherine Rivera, Voz de América. El nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, promete responder a la cólera del pueblo. Michel Barnier promete responder a la ira del pueblo en su primer discurso como primer ministro de Francia. En la ceremonia de traspaso de poderes junto a su predecesor, Gabriel Attal, en París, Barnier aseguró que en su nuevo papel se centrará en resolver toda una serie de problemas que causan resentimiento entre los votantes franceses. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoqués, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. El presidente Emmanuel Macron nombró a Michel Barnier como nuevo primer ministro de Francia el jueves con la esperanza de que el veterano conservador pueda trabajar con una legislatura dividida. Algo difícil teniendo en cuenta que Barnier, al frente del grupo de centro-derecha Los Republicanos, quedó en cuarto lugar en las elecciones y que Macron rechazó nombrar primera ministra a la candidata de la izquierda que fue la fuerza más votada. With Michel Barnier in Matignon as Prime Minister, the President remains clearly in power. He is not challenged by his Prime Minister. The extreme moderation, conciliatory character of his Prime Minister is a plus. El nombramiento de Barnier pone fin a más de 50 días de gobierno interino en Francia. Barnier se enfrenta a un parlamento enconado y profundamente dividido, que surgió de una elección anticipada que Macron convocó en junio. Ahora Barnier tendrá que conseguir el voto de confianza en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés. La sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. S'il vous plaît. El ejército de Israel se retira de la ciudad de Jenin y deja 21 muertos. El ejército de Israel se retira de Jenin tras una incursión de 10 días que deja un saldo de 21 víctimas mortales. Desde primera hora de este viernes, los vecinos han comenzado a limpiar los escombros dejados por los ataques. Esta ha sido la operación militar más letal en la Cisjordania ocupada desde el inicio de la guerra. Entre los 21 muertos hay varios niños, según el Ministerio de Salud palestino. Para Israel se trata de una operación antiterrorista en el territorio que ocupa militarmente. En Gaza, un nuevo ataque a un campamento de tiendas de campaña en Deir al-Balah mató a 4 personas e hirió a 2 niños este jueves. El número de muertos en Gaza ha superado los 41.000 según el Ministerio de Salud. Naciones Unidas describe la situación humanitaria en Gaza como más que catastrófica. Superan el 1.000.000 los palestinos que no recibieron alimentos en agosto. Mientras tanto, las vacunaciones contra la polio han comenzado en el sur de Gaza después de que la OMS concluyera la primera fase de la campaña en las áreas centrales de la franja. Polio has been eradicated from all countries in the world but 2, Afghanistan and Pakistan. So the resurgence of polio after 25 years of no cases in the occupied Palestinian territory creates a lot of anxiety in the global public health community and for WHO as well, specifically for children who can potentially become paralyzed. Los gazatíes siguen siendo extremadamente vulnerables a las enfermedades infecciosas. El nivel de destrucción de la infraestructura del territorio ha dejado a los hospitales sin recursos ni equipos médicos al haber sido repetido blanco de fuego de Israel. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar.
Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley.
Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.